Carta a los Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 12. Y ahí están los deberes cristianos. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, está hablando del cuerpo humano, así nosotros, ahora habla de la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y después sigue diciendo, de manera que tenemos diferentes dones, somos diferentes, pero somos miembros, es decir, tenemos una relación unos con otros, pero no es una relación social, es una relación espiritual, que tiene, por supuesto, condimentos sociales, nos juntamos, todo lo que usted, pero tiene fundamentalmente un fuerte componente espiritual, esa relación unos con otros. Si andamos en luz, dice el apóstol Juan, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hace falta cierta luz, la luz del Señor, para que podamos entender lo que vale, lo que sirve. La comunión unos con otros. Hasta fíjense qué cosa interesante, algunas instrucciones y algunas indicaciones que da el apóstol Pablo y otros también. Cuando hablan de saludarse, salúdense unos a otros con ósculo santo, con un beso santo. El apóstol Pablo al finalizar de sus cartas habla de esto. Es que había una cosa interesante. Cuando los hermanos llegaban a la comunidad de la iglesia, venían de distintos lados, algunos tenían distintas razas, distintas lenguas, distintas costumbres. Pero ahí era todo unánime. Entonces el apóstol exhorta a que se saluden con un beso. Un ósculo es un beso. Salúdense unos a otros. Interesante porque hay por lo menos 4 recomendaciones de saludarse. Qué cosa interesante. ¿Cuál es la característica del mundo moderno, particularmente de las grandes ciudades? La gente ni siquiera se saluda. Ni siquiera se saluda. Por ejemplo, te puede pasar, vas a una ciudad grande, vas a Buenos Aires, te subís a un ascensor, hay 2 o 3 personas en el ascensor, todo el mundo es un tótem ahí. La gente ni siquiera se saluda. No sienten necesidad. Antes era una cuestión más de educación, ahora ni siquiera eso. ¿Y por qué recomienda el apóstol Pablo que nos tenemos que saludar? Mirá, estoy de lo más sencillo, ¿no? Después vamos a ir creciendo en relación. ¿Por qué nos tenemos que saludar? Primero, porque es bueno. Segundo, porque nos conocemos. En tercer lugar, porque al mismo tiempo manifestamos una relación. Porque no somos un montón de gente separada por ahí que nos juntamos por casualidad. Dice, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Esto no es menor. No es menor. A algunas personas les cuesta integrarse a la comunidad de una congregación. Porque son nuevos. Pero yo te aconsejo hacerlo lo más rápidamente que puedas. Porque eso es parte sustancial de la vida cristiana, eso es parte sustancial de lo que el Señor ha establecido. No sé quién es este, no sé qué. ¿Y qué haces, hermano? ¿Cómo es tu nombre? Sí. Saludás, hablas, te conoces. Y te vas enriqueciendo eso.
porque vas compartiendo, porque la fe es para compartir y eso te va enriqueciendo. Muchos esperan, y bueno, dice, sí, a mí nadie, qué sé yo, nadie me saluda, muchos que se quejan. Saluda a vos, querido, querida. Fíjese qué cosa interesante. Salúdense unos a otros con ósculo santo, con un beso, con un abrazo. Esa fraternidad y esa manifestación era una cosa poderosa en la iglesia y sigue siendo una cosa poderosa en la iglesia. Yo digo, esta congregación tiene que ser así, tiene que ser una congregación afectuosa, afectiva. Viene alguien, no lo conoces, te bendigo, no sé, que lo saludás con... No es que entras... Yo he entrado por ahí a algunas congregaciones, ¿viste? Entrás y vos estás ahí, todo el mundo te mira, ¿y este de dónde salió? ¿Quién es este? Pero he entrado a otras congregaciones, grandes congregaciones, y siempre hay dos, los ujieres, no sé qué. Los que te reciben, te saludan, bienvenido, qué sé yo. Pero no es una cuestión social. Es una cuestión espiritual. Porque en esa bienvenida que nosotros damos, le estamos diciendo a la persona, el Señor te da la bienvenida. O yo te doy la bienvenida en el nombre de Cristo, pero sabé que vos no venís acá por casualidad, sino porque Cristo te está requiriendo y te está recibiendo. Cuando esta congregación era muy chiquita, a mí me impactaba cómo me recibían los hermanos, poquitos hermanos, poquitos. Y yo hola, ¿cómo le va? Muchos me trataban de usted, ¿viste? Al estilo antiguo, a pesar de que, ay, ¿cómo le va? Y un hermano, ¿y cómo le va? Y me saludaba siempre con tanto cariño. Y lo hacía sinceramente, no te vas a creer que te lo practicaban frente al espejo. A ver cómo pongo la sonrisa. No, era así la cosa. Y eso te impacta. ¿Sabe por qué? Porque es una muestra de cómo Dios te recibe. Y eso te impacta. Salúdense unos a otros. Pero dice el apóstol también, preocúpense los unos por los otros. Fíjese qué cosa interesante. Ahí ya ves que va a avanzar. Primero saludarse es una cosa más o menos, bueno, en fin. Hago un esfuerzo y saludo. No, tengo que tener la gracia esa de saludar. Pero va más adelante todavía. Dice lo siguiente, preocúpense los unos por los otros. Porque los que nosotros son más decorosos, habla de los miembros del cuerpo, ¿no? Y dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Que los miembros se preocupen los unos por los otros. A ver, quiere decir que yo tengo que cargar con las preocupaciones de todos ustedes. No. Ni siquiera los pastores podemos cargar con las preocupaciones de todos. Los comparte, pero algunos no las sabemos. Pero si yo sé que mi hermano o mi hermana tiene alguna... Ahí yo voy a estar ocupado y voy a orar y voy a hablar, le voy a decir, porque estoy preocupado y me ocupo de ese asunto. ¿Esta es una tarea pastoral? Sí, pero acá la palabra no dice que los pastores tienen que preocuparse por la congregación, lo dice en otro lado, dice unos por los otros. Y eso lo hacemos y eso lo practicamos.
¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y es bueno eso, porque yo estoy en la congregación, entonces sé y me doy cuenta que no estoy solo, estoy luchando, pero no estoy solo. Aquí hay una gracia de Cristo que hace que mis hermanos están ahí, conmigo, y yo voy a estar con ellos, y eso es bendición, y esa bendición se desparrama. ¿Cuánta gente ha llegado a una congregación? A algunos los ha impactado una prédica, pero a otros los ha impactado la dedicación de los hermanos. A mucha gente cuando viene, y esta congregación, y cualquier congregación, pero esta congregación tiene que ser así. Recibimos a los hermanos, nunca sabemos en qué situación o en qué condición viene la gente. Nunca lo sabemos, a menos que el Espíritu nos lo revele y nos diga, mira, arrimate a este, como le dijo el Espíritu Santo a Felipe, arrimate a este que anda en el carro, porque ese es un instrumento mío, arrimate. Y Felipe se arrimó al carro donde iba el eunuco. Interesante, ¿no? Porque le dice, arrimate a este. ¿No te dice el Señor por ahí, arrimate a este, arrimate a esta? Yo sé que sí, le dice a ustedes el Señor. Porque preocuparse por los demás significa, en gran medida, escuchar. ¿Acaso nosotros cuando oramos qué queremos? ¿Que Dios nos escuche o que no nos escuche? ¿Oramos por si las moscas o queremos que Dios nos escuche? Obvio que queremos que Dios nos escuche. La gente que no tiene relación con el Señor, no ha aprendido a tener relación o comunión con Cristo, por ahí quiere y necesita que alguien escuche. Pero vamos más adelante todavía. Dice la carta de Santiago, muy interesante, esa carta, esa epístola, es cortita, pero te aseguro que muy práctica. Dice lo siguiente: capítulo 5, versículo 16, dice dos cosas importantes que están en otro lado también, la Biblia. Confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Así que hay problemas, hay enfermedades. Lo que dice Santiago, fíjate bien, si no tenés que confesar algo. Fíjate bien si no tenés que confesar alguna ofensa que le hayas hecho a algún hermano. No, porque sí. No, fíjate bien, no sea cuestión que estés pasando todas estas situaciones por causa de que no has solucionado una ofensa. Esto que estoy diciendo es de alto contenido espiritual, esto no es una cuestión menor. Confiesen sus ofensas unos a otros. Bueno, vení Darío y va a tener, confesame tus ofensas. No, yo voy a confesar. Me parece que he hecho algo mal con mi hermano. Le voy a llamar, vamos a hablar. Che, mira, querida, mira, yo siento como que hay algo que te hice, que te ha afectado. Eso es tremendamente sanador. Porque lo que dice Santiago acá lo relaciona con las enfermedades del cuerpo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y no habla ni de virus, ni de bacterias, habla de esto. Entonces dice, confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren
unos por otros para que sean sanados. Vení, vamos a orar. Yo voy a orar por vos. Te hago una pregunta. Te puedo preguntar cuánto hace que no orás por un hermano, pero en lugar de eso te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto hace que no le pedís a un hermano que ore por vos? ¿Un hermano o una hermana que ore por vos? Ora por mí. Cuando uno dice eso, está evidenciando dos cosas. Está evidenciando una necesidad, obviamente. Y está poniendo de evidencia también una humildad. Vení, hermano, ora por mí. Y mucha más humildad y muchas más cosas. Decir, ¿por qué tengo problemas? Pero decir, vení, hermano, ora por mí. ¿Por qué? Porque ando medio chueco. Ando medio chueco, ando medio torcido y no me está haciendo nada bien. Confieso y pido oración. Confieso y pido oración. Es más sencillo por ahí orar por otro, pero esto es más potente. Porque estoy en una postura de humillación ante Dios, no ante mi hermano, de humillación ante Dios. Estoy en una postura de humillación que a Dios le agrada cuando hablo con uno y le digo, a ver, hermano, vení, mirá, hay alguna cosa que viste que a lo mejor no anda bien entre nosotros, yo no sé, capaz que he hecho algo, capaz que... Esa es la sanidad del cuerpo. Eso no es una cuestión, esa es la sanidad del cuerpo. El cuerpo que es la iglesia sana cuando confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros. Eso dice. Es sencillo. Y es potente. También va a decir la palabra que unos a otros se enseñen y se exhorten. Muy interesante lo que es la enseñanza unos a otros. Nosotros tenemos un grupo de células donde solamente hay una célula que está atendida por el pastor Darío, que es el único pastor que atiende una célula. Adela trabaja con el grupo de líderes de célula. Yo estoy al margen de ese asunto, pero en general hay un buen grupo de hermanos y hermanas que están enseñando a otros. Cosa interesante y característica de la Iglesia de Cristo. Característica de la Iglesia de Cristo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia entre ustedes. En abundancia. Si la palabra tiene que abundar, la palabra de Cristo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y después dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Pero unos a otros era muy fuerte. Y sigue siendo eso muy potente en la iglesia de Cristo, queridos. Cuando unos a otros, a lo mejor no nos enseñan, no, yo no sé más que el otro, pero mira, ¿cómo es este tema? Vos sabés que esto no entiendo. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo es? Estoy pensando y tengo dudas y no sé cómo es. Y el otro hermano dice, mira, vos sabés que yo tampoco, pero vamos a averiguar. Eso es extraordinario. Porque unos a otros vamos a compartir eso.
Enséñense y exhórtense unos a otros, exhortándoos en toda sabiduría. ¿A quién le gusta recibir exhortaciones? Levanten la mano todos los que les gusta recibir exhortaciones. Es bueno. No sea amonestación, porque amonestación significa que hiciste algo mal. Es bueno. O recibir una amonestación, hermano, no podés estar haciendo, no está bien eso que estás haciendo. Eso no. Pero una exhortación, dale, va, una exhortación. Qué cosa interesante. Dice, unos a otros, ustedes se anímense, exhórtense unos a otros. Qué extraordinario, ¿no? Unos a otros. Y termino con esto, empecé con el saludo, ¿viste? Salúdense unos a otros con ósculos y después vamos metiéndonos más profundo, y hay todavía mayores profundidades. Pero quiero terminar con esto. Cuando la palabra dice, ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Hay un mandamiento y 14 exhortaciones para amarnos unos a otros en el Nuevo Testamento. Por supuesto que sabemos que amarse uno a los otros, en fin, mucho. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, en fin, muchas cosas. Pero acá el Señor Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, dice en el versículo 12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Mi mandamiento. Después hay recomendaciones del apóstol Juan, del apóstol Pablo, porque una tremenda fortaleza de la iglesia de Cristo es el amor. Miren cómo se aman estos. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, dice el Señor. En esto la gente va a saber que ustedes son mis discípulos. Si se aman unos a otros, fíjense lo que significa esto. Como el amor, sentimiento muy extraordinario porque viene de la naturaleza de Dios. Como dice la palabra que Dios es amor. La propia naturaleza de Dios es el amor. Entonces Dios derrama de su naturaleza en nosotros y tenemos que recibir eso. Tenemos que, Señor, derrama de esa naturaleza tuya, derrama. Yo necesito esto. Una pastora amiga nos contaba hace años que ella no tenía demasiada simpatía por los niños y quería dedicarse a trabajar con los niños. Y entonces empezó a orar y a pedirle a Dios que le diera amor por los niños. Fue cosa interesante. Y el Señor me llenó de amor con los niños. Y tuvo un efecto extraordinario porque era como un imán para los chicos. ¿Viste que hay gente que tiene don? Hermanos que tienen don, con lo que los chicos te siguen y qué sé yo. Eso es un don especial. Pero ese don tiene que transmitir el amor. Y dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Cosa interesante, ¿no? Unos a otros. Unos a otros. Unos a otros. Voy a decir una cosa que nadie nunca ha dicho. Mirá el que tenés al lado y decirle, vos sos el otro. Vos sos el otro. Acá te tengo sentadito al lado mío. Entonces vos sos el destinatario de todas estas recomendaciones que dice la palabra. ¿Para qué? Para que crezcamos juntos. Y para que Dios traiga sanidad al cuerpo. Y el Señor se manifieste
entre nosotros. Quiero ir un poquito más profundo. Si es bueno que nosotros buscamos la comunión con Dios y oramos, buscamos la comunión con el Señor, pero ten mucho cuidado en no descuidar la comunión con tu hermano, porque vas a empezar a caer en una trampa. Vas a empezar a caer en una trampa. ¿Y en qué consiste la trampa? La trampa consiste en la soberbia. Que el Señor me dice esto, pero me molesta. La trampa de la soberbia, que ha afectado mucho y afecta mucho. ¿Qué es la soberbia? Sí, bueno, a mí el Señor me... Por gracia, querido. Pero cuando nosotros nos comunicamos con nuestros hermanos, es más, nos comunicamos con la gente desde esta perspectiva que tiene la palabra, entonces Dios va produciendo fruto en nosotros, entonces nos habla, entonces nos dice, entonces nos revela, entonces crecemos. Entonces crecemos. ¿Se entiende esto? Cuando yo tengo en cuenta y atiendo las necesidades de mi hermano, dice más, unos a otros hay muchos más versículos. Hay uno que dice, prefiéranse unos a otros. Yo lo pongo de esta manera. Somos 3 que nos queremos sentar y hay una sola silla. Bueno, me apresuro y me siento yo. Pero preferirse uno a otro, decir somos 3 hermano, ¿quién de ustedes se quiere sentar? No. Es un ejemplo medio pobrecito, pero te describe la cosa. Te describe cuando hay un espíritu que yo quiero sacar ventaja siempre, o hay un espíritu donde yo prefiero al otro. Prefiéranse unos a otros, dice. Todo eso, mis queridos, constituye una fortaleza tremenda de la Iglesia de Cristo. Tremenda. Una fortaleza tremenda. Un lugar donde yo lo valoro al otro, mi hermano es mi hermano, yo lo amo, mi hermana. Y no pienso lo mismo, pero este es mi hermano, esta es mi hermana. ¿Y por qué? Porque nos une la sangre de Cristo. No me une la simpatía. Puede estar la simpatía, pero me une la comunión en Cristo. Entonces yo sé que cuando estoy con mi hermano, y para ahí podemos orar juntos, y estamos en comunión unos con otros, estamos en comunión con el Señor. Y si estamos en comunión con el Señor, Él nos revela, nos atiende, nos da, nos hace entender, nos exhorta, nos levanta. Es una bendición. No menosprecies la comunión con los hermanos. Si yo te digo no menosprecies la comunión con Dios, obvio. Pero yo te digo no menosprecies la comunión con los hermanos. Porque ahí hay bendición y vida eterna, como dice el Salmo. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo el cual desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón. Allí envía Dios bendición y vida eterna.
Dale un aplauso al Señor. Bendición y vida eterna.